bienvenidos a un video más de este canal para que vayamos aprendiendo aún más conceptos acerca del audio. El día de hoy vamos a tener un video en el cual vamos a hablar acerca de la ecualización, los tipos de ecualizadores y pues algunos ejemplos de cómo podemos comenzar a ecualizar nuestros audios, nuestras cosas. Entonces, pues quédate para ver este video. Bueno, pues como ustedes saben, estaremos utilizando el DAW de Pro Tools, pero pues todos los conceptos, todos los ejemplos que demos, pues estarán pensados para que ustedes los puedan utilizar en cualquier DAW e incluso en alguna consola de audio. Eh, entonces, pues comenzamos, nos vamos a Pro Tools. Tengo aquí una sesión que, que tomaré como ejemplo. En realidad solo voy a tomar el, un, un mix de batería que tengo aquí para, para dar algunos ejemplos. Pero bueno, vamos a comenzar explicando los tipos de ecualizadores que podemos llegar a encontrar. eh, y escogí tres que creo que pueden ejemplificar muy bien. Voy a comenzar por este ecualizador que es el Q3 de FabFilter, eh, porque en realidad es uno de los ecualizadores que más utilizo y, nos sirve excelente de ejemplo para nuestro primer tipo de ecualizadores, que son los ecualizadores paramétricos. Los ecualizadores paramétricos van a tener eh, como, como principal virtud que son muy dóciles para que nosotros los podamos manipular muy fácilmente. Y entonces vamos a hablar primeramente de estos tres parámetros que son fundamentales en cualquier ecualizador. Eh, en principio, nuestra perilla de gain, que nos va a decir si estamos aumentando o reduciendo eh, pues cierta frecuencia, ¿no? En lo que conoceríamos como ecualización aditiva, es decir, estar añadiendo más de esa o esas frecuencias que están seleccionadas, o la ecualización sustractiva, que es estar bajando la ganancia, básicamente estar bajando el volumen de las frecuencias que estén seleccionadas. Entonces, perilla súper importante, la perilla de gain en nuestro ecualizador. Nuestra perilla de frecuencia, pues obviamente nos dirá en dónde estará ubicado el movimiento que vamos a estar realizando, ¿no? Como les decía, ya sea de ecualización aditiva o de ecualización sustractiva, en qué frecuencias en qué frecuencia o en qué frecuencias lo vamos a estar llevando a cabo. Obviamente tenemos el espectro de 20 a 20.000 Hz. En este caso incluso nos deja trabajarlo desde 10 Hz hasta 30.000 Hz, pero pues en realidad sabemos que el humano pues solo escucha de 20 a 20.000 Hz. Entonces, pues nuestra perilla de frecuencia nos va a, a permitir pues decidir dónde vamos a colocar la ecualización. Eh, y esta que creo que es la perilla que un poco quedaría más hacia dudas, que es la perilla del Q. El Q que nos va a indicar, el Q nos va a indicar el ancho de banda que va a tener nuestra ecualización. Y me explico. Cuando ustedes eligen una frecuencia, eh, no solamente su ecualizador eh, estará, ¿cómo decirlo?, estará afectando la frecuencia seleccionada, sino las frecuencias que estén circundantes, ¿no?, que estén cercanas. Y eso es lo que nos va a ayudar esta perilla. ¿Qué tanto queremos que afecte las frecuencias siguientes a la frecuencia seleccionada? Entonces, ¿qué tanto, no? Entre más Q, pues va a ser más cerrada esta curva, o entre más vayamos bajando esta perilla, pues va a ser más amplia, ¿no? Como podemos ver. Entonces, damos
el ejemplo, ¿no? Ponemos aquí la batería, seleccionamos, por ejemplo, una frecuencia grave de 70 Hz, ¿no? Y le damos un gain de 6 dB y un ancho de banda primero poco ancho, y pues vemos que en realidad no está afectando mucho, ¿no? Porque en realidad pues solo está aumentando pues pocas frecuencias, ¿no? Si damos un ancho de banda mayor, podemos ver que ya se nota más auditivamente esto, porque pues ya no solo se está afectando lo que son los 70 Hz, ¿no? Sino todas las frecuencias que están alrededor de la misma, ¿no? Entonces, lo mismo si hacemos ecualización sustractiva, ¿no? Por ejemplo, si estamos quitando, no sé, estoy eligiendo frecuencias al azar, ¿no? 8000 Hz, ¿no? Si estamos eligiendo 8 kHz, le estamos quitando 20 dB, ¿no? Que es una ecualización muy agresiva, pero aún así, si nuestro ancho de banda pues no es muy amplio, pues en realidad no se escuchará mucho, ¿no? Aquí está apagado, aquí está prendido, en realidad pues solo es muy poco lo que cambia, pero si nuestro Q lo vamos abriendo, pues vamos viendo cómo se va opacando, ¿no? Todo el audio, porque en realidad ya no está afectando solo los 8 kHz, ¿no? Sino todas las frecuencias que están a su alrededor. Y bueno, así queda el ejemplo. Esto en cuanto a ecualizadores paramétricos. Pero cabe mencionar que estas perillas pues en realidad las vamos a encontrar también en los demás ecualizadores, pero por eso quise empezar con el ecualizador paramétrico, ¿no? Porque es, como les decía, es el más flexible, ¿no? Te permite pues en realidad modificarlo a tu gusto, ¿no? Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que hay una frecuencia que a lo mejor te sobresaltó mucho en tu mezcla, y entonces pues quieres quitarla, ¿no? Pero tampoco quieres, si por ejemplo es una frecuencia aguda, pero no quieres quitarle, por ejemplo en este caso la batería, el brillo a tus overheads o el brillo de tus platillos, pues únicamente querrás un Q muy cerrado, ¿no? Para que pues sí estemos quitando esa frecuencia molesta, pero sin quitar todo lo demás, ¿no? Para eso nos sirve excelente un Q pequeño, ¿no? Un Q más grande pues obviamente hará una ecualización más agresiva. Bueno, nos vamos al siguiente ecualizador, que es un ecualizador semiparamétrico, que en realidad pues, aquí tengo una emulación de un ecualizador SSL, que pues no es como tal un ecualizador semiparamétrico, pero que creo que nos ayuda bastante a dar el ejemplo de lo que sería un ecualizador semiparamétrico. La diferencia de un semiparamétrico es que no nos deja seleccionar el ancho de banda. Únicamente nos dejaría seleccionar lo que es la frecuencia y aquí lo que es la frecuencia y lo que es la ganancia, ¿no? Es decir, si en 8 kHz queremos agregarle 3 decibeles, pues aquí lo estaremos poniendo, ¿no? 3 decibeles en 8 kHz, ¿no? Entonces les decía, en realidad esto no es un semiparamétrico porque este sí tiene la perilla de ancho de banda, ¿no? Pero usualmente nuestros ecualizadores semiparamétricos tendrán esta visibilidad, ¿no? De ser perillas, ¿no? Y pues damos el ejemplo, ¿no? También tenemos aquí la batería. Queremos pues ponerle más brillo, por ejemplo, en 10 kHz. Aquí sí sería en realidad semiparamétrico porque no nos deja modificar
el ancho de banda, ¿no? Entonces únicamente cuánta ganancia más le estamos dando, ¿no? Por ejemplo, esto ya está muy hostil, ¿no? 10 dB de gain eh, en 10 kilohertz, pues ya se nota bastante, ¿no? Entonces, pues así está el ejemplo del semiparamétrico. Y el último que nos faltaría abordar sería este tipo de ecualizador, el ecualizador gráfico, que pues nos permitirá únicamente seleccionar la frecuencia que vamos a amplificar o a atenuar, pero tiene un ancho de banda, es decir, las frecuencias que va a afectar a su alrededor es un ancho de banda fijo. Y también, pues como podemos ver, son frecuencias fijas, ¿no? Que tenemos 32, 32 frecuencias ya establecidas, ¿no? Que van por tercios de octava y que nos dan desde los 25 hasta los 20.000 kilohertz, ¿no? Eh, entonces, bueno, este es el ejemplo obviamente de un ecualizador gráfico que nos sirve mucho, por ejemplo, en ajuste de sistemas, en limpieza de monitores, un poquito es bastante común en el audio en vivo. Y y bueno, este plugin pues ya viene más sofisticado, ¿no? Porque obviamente pues sí nos deja seleccionar, por ejemplo, aquí el ancho de banda, ¿no? Ponerle filtros y demás. Pero pues un ecualizador gráfico convencional pues únicamente es subir y bajar perillas en la frecuencia ya establecida y con un ancho de banda ya establecido también, ¿no? Entonces pues damos el ejemplo también, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera subirle 3 dB a 10 kHz, pues lo haría así, ¿no? Ya con un ancho de banda fijo, únicamente moviendo el gain, ¿no? Eh, por último, para cerrar esta parte de ecualización o de tipos de ecualizadores, eh, elegí el Q3 porque, como les decía, es un ecualizador que yo ocupo mucho porque tiene incluido algo que se llama RTA. El RTA es un Real Time Analyzer, es decir, te analiza en tiempo real eh, lo que está pasando en el canal y pues te lo da en forma gráfica, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la parte de atrás, pues está diciendo, ¿no? Visualmente qué es lo que está pasando en tu track. Entonces, eh, muchas de las ocasiones, pues los ecualizadores paramétricos pues, no tenían esta opción, ¿no? De RTA. Ya ahorita muchos lo tienen, ¿no? Como incluso les decía, ¿no? Este ecualizador gráfico que también tiene RTA y que pues en realidad los ecualizadores gráficos era muy difícil que tuvieran RTA, ¿no? Pero este los plugins que hoy en día utilizamos pues son más completos, más sofisticados y te dejan y te permiten hacer más cosas, ¿no? Te permiten tomar un poquito más el control detallado de todo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, eh, pues así está el ejemplo. Bueno, pues agradecemos mucho que hayas visto este video. Te recordamos que pues tenemos varios tipos de ecualizadores, el gráfico, el paramétrico y el semiparamétrico, con los cuales pues puedes ir corrigiendo algunas frecuencias que sobresalten más que otras dentro de tu espectro, ir añadiendo un poco a aquellas frecuencias que hayan quedado un poco bajas, para que así podamos tener un balance espectral, un balance tonal adecuado en todas nuestras mezclas. Entonces recuerda suscribirte a este canal y recuerda siempre activar la campanita para que recibir notificaciones y seguir aprendiendo más del mundo del audio.